Crecí creyendo que mi hermana era la única persona que jamás me traicionaría, hasta que descubrí que durante años arruinó mis relaciones, mis oportunidades y mi vida entera por una envidia que siempre ocultó detrás de su sonrisa. Durante toda mi vida creí que tenía algo que pocas personas podían presumir, una hermana que no solo era familia, sino también mi mejor amiga, mi confidente y mi mayor apoyo emocional. Desde niñas, todos decían que éramos inseparables, como si fuéramos dos partes de una misma persona. Compartíamos habitación, secretos, risas y hasta sueños sobre el futuro. Yo la admiraba profundamente, porque siempre parecía más segura, más fuerte y más capaz que yo. Nunca imaginé que esa admiración, que para mí era amor sincero, para ella podría convertirse en algo completamente distinto con el paso del tiempo. Ella era 2 años mayor, y desde pequeñas adoptó un rol protector que toda la familia celebraba. Siempre hablaba por mí cuando me sentía nerviosa, tomaba decisiones cuando yo dudaba y me defendía si alguien intentaba hacerme sentir menos. Durante años creí que su forma de actuar era la prueba más clara de su amor incondicional. Si alguien me preguntaba quién era la persona en la que más confiaba en el mundo, respondía sin pensarlo: mi hermana. Esa certeza era tan absoluta que jamás me detuve a cuestionarla. En la escuela, nuestra relación era vista como un ejemplo perfecto. Cuando una tenía un problema, la otra aparecía de inmediato para resolverlo. Si yo me sentía insegura, ella sabía exactamente qué decir para levantarme el ánimo. Muchas veces llegué a pensar que nadie me conocía mejor que ella, porque podía anticipar mis emociones incluso antes de que yo misma las entendiera. Esa conexión me hacía sentir protegida, como si nunca pudiera perderme mientras ella estuviera cerca. Sin embargo, hubo pequeños momentos que, en ese entonces, no supe interpretar correctamente. No eran discusiones ni conflictos evidentes. Eran detalles tan sutiles que pasaban desapercibidos para cualquiera. Cada vez que algo bueno me sucedía, notaba por un instante un cambio extraño en su expresión. Su sonrisa se volvía rígida, su mirada se apagaba brevemente. Pero al segundo siguiente volvía a actuar con normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Recuerdo con claridad la primera vez que sentí esa incomodidad. Había ganado un reconocimiento académico importante, y corrí emocionada a contárselo. Ella me felicitó frente a todos, me abrazó y dijo que estaba orgullosa de mí. Pero horas después, durante la cena familiar, hizo un comentario aparentemente inofensivo. Dijo que ese logro no era tan difícil de conseguir y que muchas personas podían haberlo obtenido. Todos rieron, y yo también fingí hacerlo, pero algo dentro de mí se sintió herido por primera vez. Ese tipo de comentarios comenzaron a repetirse con los años. Siempre eran bromas sutiles, comparaciones disfrazadas de consejos o críticas envueltas en un tono amable. Nunca eran ataques directos, por lo que jamás tuve motivos claros para sentirme molesta. De hecho, muchas veces pensaba que yo era demasiado sensible por percibirlos como algo incómodo. Así que aprendí a ignorarlos, convencida de que mi hermana jamás podría tener malas intenciones hacia mí. A pesar de esos detalles, seguíamos siendo inseparables en todo lo importante. Cuando tuve mi primera decepción amorosa, ella fue quien se sentó conmigo durante horas escuchándome llorar. Cuando dudaba sobre mi futuro profesional, era la primera en darme consejos. En esos momentos, su apoyo era tan constante y real que cualquier sensación extraña desaparecía por completo. Para mí, seguía siendo imposible imaginar un escenario en el que ella pudiera lastimarme. Con el tiempo, nuestras vidas comenzaron a tomar caminos distintos, pero nuestra cercanía nunca cambió. Yo seguía contándole absolutamente todo, mis proyectos, mis miedos, mis relaciones, mis metas. Nunca sentí la necesidad de ocultarle nada, porque creía que no existía una persona más leal en el mundo. Esa confianza absoluta era la base de nuestra relación, y también, sin que yo lo supiera, el mayor error que cometí durante años. Mirando hacia atrás, hoy puedo reconocer algo que en ese momento no entendía. Cada vez que mi vida comenzaba a mejorar, algo inexplicable ocurría poco después. Oportunidades que desaparecían sin razón, relaciones que se rompían repentinamente, personas que cambiaban su actitud hacia mí sin explicación clara. En ese entonces, lo atribuía a la mala suerte. Pensaba que simplemente la vida era injusta conmigo.
Nunca se me ocurrió considerar algo mucho más inquietante. Nunca imaginé que todas esas coincidencias tenían un patrón, ni que ese patrón estaba conectado con la persona en la que más confiaba en el mundo. Porque en ese momento, todavía creía algo con total certeza, que mi hermana era incapaz de traicionarme. Las primeras cosas extrañas no parecían graves cuando ocurrieron. De hecho, en ese momento ni siquiera las consideré problemas reales, solo situaciones incómodas que cualquiera podría experimentar en la vida. Todo comenzó durante mi segundo año en la universidad, cuando por primera vez sentí que las cosas estaban saliendo exactamente como yo quería. Había logrado entrar a un programa académico competitivo, tenía un grupo de amigos estable y, por primera vez, sentía que estaba construyendo una identidad propia, independiente de mi familia y de la sombra constante de mi hermana. Fue justo en ese periodo cuando obtuve una oportunidad que cambió mi confianza por completo. Uno de mis profesores me recomendó para una pasantía muy exclusiva en una empresa importante. Recuerdo perfectamente la emoción que sentí al recibir el correo de confirmación. Era la primera vez que alguien fuera de mi entorno familiar reconocía mi potencial profesional de manera directa. Sin pensarlo, hice lo que siempre hacía, corrí a contárselo a mi hermana, esperando su entusiasmo. Ella reaccionó exactamente como siempre. Sonrió, me felicitó, me abrazó y me dijo que estaba orgullosa. Incluso me ayudó a preparar mi currículum y a elegir la ropa para la entrevista final. Durante esos días se mostró más involucrada que nunca en mi proceso, preguntando detalles, ofreciendo consejos y asegurándose de que yo estuviera preparada para todo. En ese momento, su actitud me pareció una prueba más de su amor y apoyo incondicional. Sin embargo, una semana después de haber sido aceptada oficialmente, ocurrió algo que me dejó completamente desconcertada. Recibí una llamada inesperada del Departamento de Recursos Humanos informándome que mi participación en el programa había sido cancelada. Cuando pregunté la razón, la respuesta fue confusa. Mencionaron que habían recibido información preocupante sobre mi comportamiento profesional y que, por políticas internas, no podían continuar con el proceso. Recuerdo el vacío que sentí en el estómago al escuchar esas palabras. Intenté explicar que debía tratarse de un error, pero la decisión ya estaba tomada. No me dieron detalles, ni pruebas, ni oportunidad de defenderme. Simplemente, todo desapareció de un momento a otro. Pasé días tratando de entender qué había ocurrido, revisando cada interacción, cada correo, cada conversación, buscando alguna explicación lógica que nunca encontré. Durante ese tiempo, mi hermana estuvo a mi lado como siempre. Me consoló, me escuchó llorar, me dijo que el mundo laboral era injusto y que seguramente encontraría algo mejor. Sus palabras eran reconfortantes, y su presencia me hizo sentir menos sola en medio de la frustración. Nunca dudé de ella. Al contrario, su apoyo reforzó aún más mi dependencia emocional hacia su aprobación. Meses después ocurrió algo similar en un área completamente distinta de mi vida. Había comenzado a integrarme a un nuevo grupo de amistades con quienes me sentía genuinamente cómoda. Por primera vez, estaba construyendo relaciones que no giraban alrededor de mi hermana. Pero de forma repentina, la dinámica del grupo cambió. Comentarios fríos, actitudes distantes, conversaciones que se detenían cuando yo llegaba. Nadie me decía directamente qué pasaba, pero era evidente que algo había cambiado. Con el tiempo, descubrí que alguien había difundido rumores falsos sobre mí dentro de ese círculo. Historias distorsionadas sobre mi carácter, mis intenciones y supuestas actitudes que jamás había tenido. Intenté aclararlo, pero el daño ya estaba hecho. La confianza se había roto, y poco a poco dejé de formar parte de ese grupo. Otra vez, la sensación fue la misma, confusión absoluta, tristeza profunda y una pregunta constante que no podía responder. Cuando le conté a mi hermana lo ocurrido, su reacción fue idéntica a la de la primera vez. Me abrazó, me dijo que las personas eran envidiosas por naturaleza y que debía aprender a no confiar demasiado en los demás. En ese momento, sus palabras parecían llenas de sabiduría. Yo asentía, convencida de que ella tenía razón, sin notar que su consejo me llevaba lentamente hacia el aislamiento. Lo que nunca entendí en ese momento fue que esas situaciones no eran hechos aislados. No eran simples coincidencias ni mala suerte acumulada. Cada evento tenía un patrón invisible,
siempre ocurrían después de que yo compartía con ella algo importante en mi vida. Pero en aquel entonces, mi confianza en su lealtad era tan absoluta que ni siquiera consideré la posibilidad de conectar esos puntos. Así fue como, sin darme cuenta, comencé a vivir una serie de pérdidas inexplicables que moldearon mi autoestima, mi percepción del mundo y mi dependencia emocional. Y lo más perturbador es que, mientras todo eso ocurría, la persona que más me consolaba, también era la única que siempre sabía exactamente lo que estaba pasando antes que nadie. La primera vez que sentí que mi vida realmente estaba cambiando fue cuando conocí a Daniel. No fue un encuentro dramático ni una historia instantánea de amor, sino algo mucho más natural y tranquilo. Nos conocimos en un proyecto universitario, y desde el inicio hubo una conexión que no dependía de la atracción superficial, sino de una compatibilidad emocional que pocas veces había experimentado con alguien. Con él no me sentía comparada, ni juzgada, ni observada. Simplemente podía ser yo misma, sin miedo a equivocarme o a no estar a la altura. Daniel era una persona paciente, directa y sorprendentemente perceptiva. Notaba cuando algo me incomodaba incluso antes de que yo lo dijera. A diferencia de otras personas, nunca intentaba corregirme ni aconsejarme constantemente. Solo escuchaba, y esa forma de estar presente me resultaba profundamente reconfortante. Por primera vez, sentía que alguien me veía como un individuo completo, no como la hermana menor de alguien más. Esa sensación de independencia emocional era nueva y, al mismo tiempo, liberadora. Durante los primeros meses, mantuve nuestra relación en privado. No porque quisiera ocultarla, sino porque estaba disfrutando algo que sentía completamente mío. Sin embargo, tarde o temprano, terminé haciendo lo que siempre hacía, se lo conté a mi hermana. Recuerdo que elegí cuidadosamente las palabras, esperando que se alegrara por mí. Cuando le hablé de Daniel, su reacción inicial fue exactamente la que yo esperaba. Sonrió, hizo preguntas y dijo que le parecía positivo que finalmente estuviera con alguien que me tratara bien. Pero algo cambió en su actitud desde ese momento. No fue inmediato ni evidente. Fue una transformación lenta, casi imperceptible, que solo pude reconocer mucho tiempo después. Empezó a mostrar un interés inusualmente intenso por los detalles de mi relación. Preguntaba constantemente sobre nuestras conversaciones, nuestras discusiones, incluso sobre cosas íntimas que nunca antes le había contado a nadie. Yo respondía sin reservas, porque aún confiaba en ella de manera absoluta. Semanas después, Daniel comenzó a comportarse de manera extraña. Se volvió más distante, más reservado, como si algo lo estuviera preocupando. Cuando le preguntaba qué ocurría, respondía con evasivas o decía que estaba estresado por asuntos personales. Yo intentaba respetar su espacio, pero la tensión entre nosotros crecía de forma silenciosa. Era como si una barrera invisible se estuviera formando sin que yo pudiera identificar su origen. La situación llegó a un punto crítico cuando, una noche, Daniel me dijo que necesitábamos hablar seriamente. Recuerdo la expresión en su rostro, no era enojo ni tristeza, sino una mezcla de decepción y confusión. Me preguntó directamente si yo había estado hablando mal de él con otras personas, mencionando detalles muy específicos que solo alguien cercano a mí podía conocer. Al principio pensé que se trataba de un malentendido, pero la información que él tenía era demasiado precisa. Sentí un nudo en la garganta cuando me explicó que alguien le había enviado mensajes describiéndome como una persona manipuladora, insegura y dependiente, alguien que supuestamente hablaba mal de él a sus espaldas. Lo más perturbador fue que los mensajes incluían fragmentos de conversaciones privadas que yo solo había compartido con una persona. Mientras lo escuchaba, una sensación fría comenzó a recorrerme el cuerpo, aunque en ese momento todavía no quería aceptar lo que mi mente empezaba a sospechar. Intenté explicarle que jamás diría esas cosas, que debía tratarse de una manipulación externa, pero el daño emocional ya estaba hecho. Daniel no me acusaba directamente, pero su confianza se había debilitado profundamente. En su mirada podía ver que algo se había roto de manera irreversible. Días después, decidió terminar la relación, diciendo que necesitaba estar con alguien en quien pudiera confiar completamente. Esa ruptura me afectó más que cualquier otra experiencia anterior. No solo porque había perdido a alguien importante, sino porque no podía entender cómo había ocurrido todo.
Pasé semanas analizando cada conversación, cada mensaje, cada momento, tratando de encontrar una explicación lógica que no aparecía. La sensación de impotencia era devastadora, porque por primera vez sentía que había perdido algo valioso sin siquiera haber cometido un error real. Durante ese tiempo, mi hermana volvió a ocupar el mismo rol de siempre. Me consoló, me escuchó llorar, me dijo que Daniel no merecía mi amor y que algún día encontraría a alguien mejor. Sus palabras eran las correctas, su tono era el adecuado, y su presencia parecía sincera. Sin embargo, por primera vez en mi vida, una pequeña duda comenzó a formarse en lo más profundo de mi mente. No era una acusación clara, ni siquiera un pensamiento completo. Era solo una sensación inquietante, una incomodidad que no podía nombrar. Porque algo dentro de mí empezaba a preguntarse una posibilidad que hasta ese momento había sido impensable. Si toda esa información privada que había llegado a Daniel, solo podía haber salido de una única persona. Después de que Daniel se fue de mi vida, algo dentro de mí cambió de una forma que no supe explicar en ese momento. No fue solo el dolor de la ruptura, ni la tristeza habitual que sigue al final de una relación. Fue algo mucho más profundo, una sensación persistente de inquietud, como si hubiera una pieza faltante en un rompecabezas que no lograba completar. Por primera vez, no podía aceptar la idea de que todo había sido simplemente mala suerte o una serie de malentendidos inevitables. Durante semanas, traté de reconstruir mentalmente cada detalle de lo ocurrido. Revisé conversaciones antiguas, recordé momentos específicos y analicé quién podía haber tenido acceso a la información privada que Daniel mencionó aquella noche. El patrón era imposible de ignorar, los detalles que él conocía solo se los había contado a una persona. A nadie más. Esa conclusión era tan evidente que me provocaba una resistencia emocional inmediata. Cada vez que mi mente intentaba llegar a ese punto, algo dentro de mí reaccionaba con una negación automática. Era como si una parte de mi conciencia se negara rotundamente a considerar la posibilidad. Me repetía a mí misma que debía existir otra explicación, alguna filtración accidental, alguna coincidencia improbable. Cualquier cosa parecía más fácil de aceptar que la idea de que mi propia hermana pudiera haber estado involucrada. Sin embargo, la incomodidad no desaparecía. Se mantenía como una presencia constante, silenciosa, que aparecía en momentos inesperados. Empecé a notar pequeños detalles en el comportamiento de mi hermana que antes nunca había cuestionado. Observaba cómo reaccionaba cuando le hablaba de alguien nuevo en mi vida, cómo hacía preguntas específicas y cómo, a veces, parecía saber cosas antes de que yo se las dijera directamente. Una noche, mientras cenábamos juntas, ocurrió algo que marcó el inicio de mi verdadera duda. Estábamos hablando sobre Daniel, y ella comentó con total naturalidad un detalle muy preciso sobre una conversación privada que yo nunca recordaba haberle contado. Fue una frase pequeña, casi casual, pero lo suficientemente específica como para dejarme paralizada por unos segundos. Cuando le pregunté cómo sabía eso, respondió de inmediato que yo misma se lo había mencionado antes. Su respuesta fue rápida, segura y convincente. Sin embargo, algo en su mirada me resultó extraño. No fue culpa ni nerviosismo evidente, sino una rigidez momentánea, como si hubiera tenido que reaccionar más rápido de lo habitual. Esa fracción de segundo fue suficiente para que mi mente registrara algo que nunca antes había percibido, la posibilidad de que no todo en nuestra relación fuera tan transparente como siempre había creído. A partir de ese día, sin proponérmelo conscientemente, comencé a observarla con una atención distinta. No se trataba de desconfianza abierta, sino de una vigilancia silenciosa. Notaba con mayor claridad la forma en que cambiaba de expresión cuando algo me salía bien, como sus preguntas parecían dirigidas a obtener información específica y como, en ocasiones, sus comentarios tenían un tono sutilmente desestabilizador. Esa nueva percepción me generaba una contradicción interna muy intensa. Por un lado, la evidencia emocional que estaba acumulando era cada vez más inquietante. Por otro, toda mi historia personal con ella me impedía aceptar cualquier conclusión negativa. Era como si mi mente estuviera dividida en dos partes, una que empezaba a reconocer un patrón perturbador, y otra que luchaba desesperadamente por mantener intacta la imagen de la hermana perfecta. Mientras esa lucha interna crecía, ocurrió algo que terminó de cambiar mi perspectiva. Una tarde,
mientras utilizaba la computadora de la casa, encontré accidentalmente una sesión abierta en una red social que no era mía. No fue algo que estuviera buscando. Simplemente apareció frente a mí, como una coincidencia imposible de ignorar. Al principio no comprendí lo que estaba viendo, pero bastaron unos segundos para reconocer el nombre asociado a esa cuenta. Era un perfil falso. Y lo más inquietante no era su existencia, sino los mensajes que aparecían en la pantalla. Conversaciones privadas con distintas personas, hablando sobre mí. Comentarios distorsionados, versiones manipuladas de situaciones reales y descripciones de mi carácter que no correspondían con quien yo era. Sentí como la sangre se me helaba mientras avanzaba leyendo cada línea. En ese momento, por primera vez en toda mi vida, una certeza comenzó a formarse con una claridad brutal. Aquella cuenta no pertenecía a un desconocido, ni a un enemigo oculto, ni a alguien lejano. Cada detalle, cada forma de escribir, cada referencia personal indicaba algo imposible de negar. La persona detrás de esos mensajes conocía cada aspecto de mi vida íntima. Y solo existía alguien en el mundo que tenía acceso a toda esa información. Durante varios minutos me quedé completamente inmóvil frente a la pantalla. No sentía rabia, ni tristeza, ni siquiera sorpresa inmediata. Lo primero que experimenté fue una especie de vacío absoluto, como si mi mente se hubiera desconectado para protegerse de algo que no estaba preparada para procesar. Mis ojos seguían leyendo los mensajes, pero mi cerebro se negaba a aceptar lo que estaba entendiendo. Era demasiado grande, demasiado devastador para asimilarlo en un solo instante. Cada conversación que aparecía confirmaba lo mismo. Ese perfil falso había estado activo durante años. No se trataba de un episodio reciente ni de un momento impulsivo. Era un patrón sostenido, constante, metódico. Había mensajes dirigidos a personas de mi universidad, antiguos compañeros de trabajo, incluso conocidos de mi círculo social. En todos ellos, el objetivo era idéntico: describirme como alguien problemático, manipulador, emocionalmente inestable y poco confiable. Lo más perturbador no eran solo las mentiras, sino la precisión de los detalles. Quien escribía conocía mis inseguridades más profundas, mis conversaciones privadas, mis miedos y mis momentos de vulnerabilidad. Cada frase estaba construida de manera estratégica para sonar creíble. No era un ataque impulsivo ni una simple difamación. Era un proceso sistemático de destrucción de mi reputación, ejecutado con una paciencia que solo alguien extremadamente cercano podía sostener. Sentí un temblor involuntario en las manos cuando abrí una conversación específica con el nombre de Daniel. Allí estaban los mensajes que habían provocado el final de nuestra relación. Frases cuidadosamente elaboradas, enviadas desde el anonimato, describiéndome como alguien que supuestamente hablaba mal de él y manipulaba emocionalmente a las personas. Al leerlos, una punzada de dolor atravesó mi pecho con una intensidad física, como si reviviera la ruptura en ese mismo instante. En ese momento, la negación que había mantenido durante toda mi vida comenzó a desmoronarse. Ya no era una sospecha difusa ni una incomodidad difícil de nombrar. Era una evidencia tangible, directa, imposible de reinterpretar. Cada palabra en esa pantalla eliminaba cualquier excusa que mi mente hubiera intentado construir. La verdad estaba ahí, clara y brutal. Alguien había dedicado años de su vida a sabotear sistemáticamente la mía. Lo que más me destrozó no fue solo la traición en sí, sino la intención que había detrás. No eran ataques impulsivos producto de una discusión o de un momento de enojo. Era algo mucho más frío. Los mensajes mostraban planificación, constancia y una comprensión profunda de cómo afectar cada área de mi vida, mis relaciones, mis oportunidades profesionales, mi autoestima. Era un daño diseñado para ser invisible, para que pareciera siempre una simple coincidencia. Mientras seguía leyendo, encontré conversaciones aún más antiguas. Algunas se remontaban a años atrás, incluso a momentos en los que yo recordaba haber pasado por dificultades que nunca entendí. Había mensajes enviados a antiguos amigos, a profesores, a compañeros de proyectos. Cada vez que algo importante comenzaba a salir bien en mi vida, aparecía una intervención silenciosa que sembraba dudas sobre mí en las personas correctas. En ese instante, una ola de emociones finalmente me golpeó con toda su fuerza. La tristeza llegó primero,
seguida de una sensación de traición tan profunda que me dejó sin aliento. Pero lo que realmente me paralizó fue algo distinto, el reconocimiento de quien podía estar detrás de todo aquello. No era un pensamiento nuevo, pero ahora ya no era una posibilidad abstracta. Era una conclusión inevitable. Mi mente empezó a repasar cada recuerdo de mi vida con una claridad dolorosa. Las coincidencias, los comentarios sutiles, las oportunidades perdidas, las relaciones que se habían deteriorado sin explicación. Todo encajaba ahora en un patrón perfectamente coherente. Era como si una venda invisible se hubiera retirado de mis ojos, revelando una realidad que siempre había estado frente a mí. En ese momento entendí algo que me hizo sentir un frío indescriptible. La persona que había destruido mi vida en silencio durante años no era alguien lejano, ni un enemigo oculto, ni un desconocido resentido. Era alguien que había estado a mi lado en cada momento difícil, alguien que me abrazaba cuando lloraba, alguien que conocía absolutamente todo sobre mí. Y lo más devastador de todo era esta certeza: mientras yo creía que esa persona era mi mayor apoyo en el mundo, en realidad había sido siempre la fuente invisible de cada caída en mi vida. Después de descubrir aquellos mensajes, no lloré inmediatamente ni reaccioné de forma explosiva. Lo que sentí fue algo mucho más frío y profundo, una claridad brutal que me obligaba a ver mi vida desde una perspectiva completamente distinta. Durante años había vivido dentro de una narrativa en la que mi hermana era el pilar emocional que me sostenía. Ahora, frente a esa evidencia, esa historia se estaba derrumbando en silencio dentro de mi mente. Pasé horas sentada frente a la pantalla sin moverme, leyendo una y otra vez cada conversación. No porque necesitara confirmar lo que ya era evidente, sino porque mi mente intentaba procesar la magnitud de lo que significaba. Cada palabra representaba una acción deliberada, un momento en el que alguien había decidido conscientemente perjudicarme. Y cada vez que cerraba los ojos, la única imagen que aparecía era la de mi hermana abrazándome mientras me consolaba por problemas que, en realidad, ella misma había provocado. Lo primero que me sorprendió fue darme cuenta de que no sentía odio inmediato. Lo que surgió en su lugar fue una sensación mucho más compleja, una mezcla de incredulidad, pérdida y un dolor que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era la sensación de descubrir que una parte fundamental de tu realidad había sido una ilusión cuidadosamente construida durante años. No solo estaba perdiendo la confianza en una persona, sino también en mi propia percepción del mundo. Durante las siguientes horas, una lucha interna comenzó dentro de mí. Una parte quería confrontarla de inmediato, exigir explicaciones, gritarle, obligarla a admitir lo que había hecho. Pero otra parte, más silenciosa y racional, me decía que necesitaba entender primero la magnitud real de la situación. No se trataba de un conflicto común entre hermanas. Era algo mucho más profundo, algo que implicaba años de manipulación sistemática. Esa noche apenas dormí. Mi mente repasaba recuerdos con una nueva interpretación constante. Momentos que antes parecían insignificantes ahora tenían un significado completamente distinto. Empecé a entender por qué siempre sabía exactamente qué decir para consolarme. Porque ella no solo conocía mis problemas, muchas veces los había creado directamente. Al día siguiente, cuando la vi en casa como si nada hubiera ocurrido, sentí algo que jamás había sentido hacia ella. Distancia emocional absoluta. No era rabia visible ni resentimiento abierto. Era algo más inquietante. Era la sensación de estar frente a una persona que, de repente, se había convertido en una desconocida total, alguien cuya verdadera identidad yo nunca había conocido realmente. Durante horas observé su comportamiento en silencio. Actuaba exactamente igual que siempre, hablaba con naturalidad, hacía comentarios cotidianos, preguntaba sobre mi día con la misma aparente preocupación de siempre. Pero ahora cada gesto me resultaba inquietante. Era como ver una actuación perfectamente ensayada, una máscara que llevaba años sin que yo lo notara. Finalmente, decidí que no podía seguir en esa incertidumbre. Necesitaba escuchar la verdad directamente de ella, no solo verla reflejada en una pantalla. Esa tarde, cuando estábamos solas, reuní el valor para iniciar una conversación que jamás imaginé tener. Mi voz temblaba ligeramente, no por miedo a su reacción, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de romper entre nosotras.
Le pregunté de forma directa si alguna vez había hablado mal de mí con otras personas. Su respuesta fue inmediata y firme. Dijo que jamás haría algo así, que yo sabía cuánto me quería y que siempre había estado de mi lado. Mientras le escuchaba, sentí una sensación extraña. Ya no podía creer en sus palabras, pero tampoco estaba preparada para confrontarla completamente. Entonces saqué el teléfono y le mostré la pantalla con uno de los mensajes del perfil falso. Durante un segundo, su expresión cambió de forma que jamás olvidaré. No fue un gesto dramático ni una reacción exagerada. Fue algo mucho más sutil y, por eso mismo, más perturbador, una fracción de segundo en la que su rostro perdió completamente la máscara que había mantenido durante años. En ese instante, sin que necesitara decir una sola palabra, su silencio confirmó algo que destrozó lo último que quedaba de mi negación. La persona que había destruido mi vida durante años, no era alguien externo, ni un error, ni una coincidencia. Era, exactamente, quien mi mente ya sabía que era. El silencio que siguió después de mostrarle la pantalla fue uno de los momentos más largos y pesados de toda mi vida. No duró más de unos segundos en tiempo real, pero en mi mente se sintió como si el mundo entero se hubiera detenido. Yo no apartaba la mirada de su rostro, porque necesitaba ver su reacción completa, sin excusas, sin interpretaciones, sin las palabras calculadas que siempre había usado conmigo. Al principio intentó mantener la calma. Su respiración se volvió más lenta, su postura rígida, y durante un instante pareció estar evaluando qué respuesta dar. Esa reacción fue lo que terminó de destruir cualquier esperanza que aún quedara en mí. No había sorpresa genuina en su rostro, ni confusión, ni indignación por una acusación injusta. Lo que vi fue algo mucho más revelador: cálculo. Cuando finalmente habló, su tono fue bajo y controlado. No negó inmediatamente lo que estaba viendo. En lugar de eso, dijo algo que me dejó completamente paralizada. Preguntó cómo había encontrado esa cuenta. Esa pregunta, tan específica y tan directa, eliminó cualquier posibilidad de duda. No estaba intentando entender de qué se trataba. Sabía perfectamente qué era. Sentí como una presión intensa se acumulaba en mi pecho mientras le pedía que me dijera la verdad. Ya no quería rodeos, ni explicaciones ambiguas, ni intentos de manipular la situación. Necesitaba escuchar, con claridad absoluta, si ella había sido la persona detrás de todos esos mensajes durante años. Durante unos segundos más permaneció en silencio, y luego, con una calma que me resultó profundamente inquietante, respondió. Dijo que sí. No hubo lágrimas en su rostro, ni culpa evidente, ni una explosión emocional como yo había imaginado. Su confesión fue fría, directa, casi tranquila. Esa ausencia de remordimiento visible fue lo que más me impactó. Sentí que algo dentro de mí se rompía de forma irreversible al escucharla admitirlo sin vacilar, como si estuviera reconociendo un hecho cotidiano y no una traición que había definido toda mi vida. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, su respuesta fue aún más devastadora que la confesión misma. Dijo que siempre había sentido que yo recibía atención y oportunidades que, según ella, no merecía. Explicó que desde pequeñas había vivido comparándose conmigo, sintiendo que debía ser la fuerte, la responsable, la que sacrificaba su propio reconocimiento para sostenerme emocionalmente. Según sus palabras, no lo veía como un acto de odio directo, sino como una forma de equilibrar las cosas. Decía que cada vez que yo avanzaba demasiado, ella sentía que perdía su lugar en mi vida y en la percepción de los demás. En su mente, sabotear mis oportunidades no era destruirme, sino evitar que yo la dejara atrás. Escuchar esa lógica distorsionada me produjo una mezcla indescriptible de tristeza y horror. Lo más difícil de asimilar fue comprender que, para ella, su comportamiento había sido racional durante años. No hablaba como alguien que había cometido errores impulsivos, sino como alguien que justificaba plenamente sus acciones. Decía que nunca había querido arruinarme por completo, solo impedir que me volviera independiente de su influencia. En su visión, mantenerme cerca, incluso a través del daño, era una forma retorcida de conservar nuestra conexión. Mientras la escuchaba, sentí como la imagen que tenía de ella durante toda mi vida se desintegraba completamente. Ya no era la hermana protectora que siempre había creído conocer. Era alguien que había construido una relación basada en control,
dependencia y manipulación emocional durante años, sin que yo lo percibiera. Lo que más me dolió no fue solo lo que había hecho, sino lo que implicaba su confesión. Significaba que cada momento en el que me consoló, cada abrazo después de una pérdida, cada palabra de apoyo, había estado teñido por la realidad de que ella misma había sido la causa invisible de ese sufrimiento. En ese instante entendí algo con una claridad brutal. No estaba enfrentando un conflicto familiar común. Estaba enfrentando la verdad de que la persona en la que más confiaba en el mundo, había sido, durante años, la arquitecta silenciosa de mi dolor. Después de escuchar su confesión, no respondí de inmediato. No porque no tuviera nada que decir, sino porque mi mente estaba intentando reorganizar toda mi realidad en tiempo real. Cada recuerdo, cada emoción, cada momento importante de mi vida estaba siendo reinterpretado bajo una luz completamente distinta. Era como si estuviera viendo una versión desconocida de mi propia historia, una en la que yo nunca había sido la protagonista real. Lo más impactante no fue solo aceptar que ella había hecho todo eso, sino comprender la magnitud del control que había ejercido sobre mí durante años. No se trataba únicamente de sabotear oportunidades externas. También había manipulado mi percepción de mí misma, reforzando mis inseguridades, alimentando mis dudas y manteniéndome en un estado constante de dependencia emocional. Había moldeado silenciosamente la forma en que yo me veía a mí misma. Mientras permanecía frente a ella, noté algo que me produjo un escalofrío profundo. No parecía angustiada por haber sido descubierta. Tampoco mostraba desesperación por perderme. En su expresión había una calma extraña, casi resignada, como si parte de ella siempre hubiera sabido que este momento llegaría tarde o temprano. Esa serenidad me hizo entender algo perturbador. Para ella, esta confrontación no era una tragedia, sino un resultado inevitable. Cuando finalmente hablé, mi voz salió más firme de lo que esperaba. No le grité, no la insulté, no intenté hacerla sentir culpable. Lo que dije fue algo mucho más simple y definitivo. Le dije que ya no podía confiar en ella. Que, independientemente de las razones que intentara justificar, sus acciones habían destruido completamente el vínculo que creía tener con ella. Y que, por primera vez en mi vida, necesitaba pensar en mí antes que en nuestra relación. Su reacción fue sutil, pero significativa. Por primera vez desde que comenzó la conversación, su mirada cambió. No mostró enojo ni desafío. Lo que apareció fue algo que jamás había visto en ella, una ligera expresión de incertidumbre. Era como si, en ese instante, entendiera realmente que estaba perdiendo el control emocional que había mantenido durante años. Durante toda mi vida, mi papel en nuestra relación había sido predecible. Siempre volvía a ella después de cada caída. Siempre buscaba su aprobación, su apoyo, su guía. Pero esta vez, por primera vez, estaba rompiendo ese patrón. No estaba pidiendo consuelo, ni intentando reparar el vínculo. Estaba estableciendo un límite definitivo que nunca antes había existido entre nosotras. Esa noche tomé una decisión que, aunque dolorosa, se sintió inevitable. Decidí cortar todo contacto con ella. No como un acto impulsivo de venganza, sino como una necesidad absoluta de supervivencia emocional. Entendí que no podía reconstruir mi vida mientras mantuviera cerca a la persona que había sido la fuente constante de su destrucción. Los días siguientes fueron extremadamente difíciles. No solo por la ausencia de alguien que había sido parte central de mi vida, sino porque tuve que enfrentar algo aún más complejo, aprender a vivir sin la narrativa en la que siempre había creído. Tuve que aceptar que muchas de mis caídas no habían sido culpa mía, pero también que mi dependencia emocional había permitido que ese ciclo continuara durante años. Sin embargo, junto con ese dolor apareció algo nuevo, algo que nunca había experimentado antes, una sensación progresiva de claridad. Por primera vez en mucho tiempo, mis pensamientos no estaban influenciados por la necesidad de su aprobación. Mis decisiones no estaban filtradas por su opinión. Era una sensación extraña, casi incómoda al principio, pero también profundamente liberadora. Con el paso de las semanas, empecé a notar cambios internos que jamás había imaginado posibles. Mi autoestima comenzó a reconstruirse lentamente, pero esta vez desde una base distinta.
no basada en la validación externa ni en el miedo a perder una relación, sino en una comprensión más profunda de mi propio valor independiente. Fue entonces cuando entendí algo que transformó completamente mi perspectiva. La verdadera herida no había sido solo la traición de mi hermana. Había sido la pérdida de mi propia autonomía emocional durante años. Y ahora, por primera vez, estaba empezando a recuperarla. Pero lo que aún no sabía en ese momento era que mi proceso de reconstrucción personal estaba a punto de enfrentar una prueba mucho más grande de lo que imaginaba. Una que pondría a prueba no solo mi fortaleza emocional, sino todo lo que creía haber aprendido hasta ese punto. Durante las primeras semanas después de cortar contacto con mi hermana, mi vida entró en una especie de silencio extraño. No era tranquilidad absoluta, sino una calma tensa, como si mi mente todavía estuviera adaptándose a la ausencia de una presencia que había sido constante durante toda mi existencia. Había días en los que despertaba con una sensación de ligereza inesperada, y otros en los que el peso emocional de lo ocurrido volvía con una intensidad difícil de manejar. Lo más complicado no fue solo aceptar la ruptura del vínculo, sino enfrentar las consecuencias reales de todo lo que había descubierto. Empecé a comprender, con una claridad progresiva, cuánto daño estructural había provocado en mi vida. Muchas relaciones perdidas, oportunidades laborales frustradas y momentos de aislamiento ya no parecían coincidencias aisladas, sino piezas de un mismo patrón que había operado silenciosamente durante años. Sin embargo, a pesar del dolor, algo dentro de mí comenzaba a fortalecerse. Por primera vez, tomaba decisiones sin consultar a nadie, sin buscar aprobación externa, sin sentir la necesidad de justificar cada paso. Era un proceso lento y a veces incómodo, pero profundamente transformador. Cada pequeño avance personal representaba una recuperación gradual de una autonomía emocional que nunca había desarrollado plenamente. Fue en medio de ese proceso cuando ocurrió algo que me obligó a enfrentar una última prueba inesperada. Una tarde recibí un mensaje desde un número desconocido. No tenía nombre, ni presentación, ni contexto previo. Solo una frase breve que, al leerla, hizo que un frío inmediato recorriera mi cuerpo: necesitamos hablar. Esto no puede terminar así. No necesitaba preguntarme quién lo había enviado. La forma de escribir, el tono implícito y la elección exacta de palabras eran inconfundibles. Durante unos minutos me quedé observando la pantalla sin responder. No sentí miedo, ni ira, ni ansiedad. Lo que apareció fue algo distinto, una sensación de claridad absoluta sobre lo que ese mensaje representaba. Durante años, cada vez que yo intentaba alejarme emocionalmente, siempre había ocurrido lo mismo. Aparecía una crisis, una reconciliación, una nueva promesa de cambio que me llevaba a retomar el vínculo. Ese patrón había definido nuestra relación durante toda mi vida. Pero esta vez, por primera vez, podía verlo con total objetividad. No era una solicitud sincera de diálogo. Era un intento final de recuperar el control emocional que había perdido. Aún así, decidí responder. No por la esperanza de reparar algo, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo de forma definitiva. Acordamos vernos en un lugar neutral, sin la carga simbólica de nuestro hogar ni la intimidad de un espacio privado. Cuando llegó el día, sentí una serenidad inesperada, muy distinta al temblor emocional que habría experimentado en el pasado. Cuando la vi, noté inmediatamente que algo había cambiado. No en su apariencia física, sino en su actitud. Ya no tenía la seguridad absoluta que siempre proyectaba. Había en su postura una tensión sutil, una incomodidad que nunca antes había mostrado frente a mí. Por primera vez, no era yo quien estaba emocionalmente vulnerable en ese encuentro. Durante la conversación, intentó explicar que había estado reflexionando sobre todo lo ocurrido, que reconocía el daño causado y que no quería perderme definitivamente. Sus palabras estaban cuidadosamente elegidas, pero ahora podía percibir con claridad los mismos patrones de manipulación emocional que antes pasaban desapercibidos para mí. En un momento, dijo algo que confirmó completamente lo que ya intuía. No habló principalmente de mi bienestar, ni del daño que me había causado. Habló de su miedo a quedarse sola, de la sensación de perder su lugar en mi vida, de lo difícil que le resultaba aceptar que yo pudiera seguir adelante sin ella. Esa confesión dejó en evidencia que, incluso en ese momento,
Su enfoque seguía centrado en su propia necesidad de control emocional. Mientras la escuchaba, entendí con una claridad absoluta algo que marcó el punto final de nuestra relación. No importaba cuánto tiempo pasara ni cuántas explicaciones ofreciera. La base de nuestro vínculo había estado construida sobre una dinámica destructiva que no podía repararse sin un cambio radical que ella no estaba preparada para asumir. En ese instante, tomé la decisión más firme de toda mi vida: no permitir que ese ciclo se repitiera jamás. Y al hacerlo, comprendí que estaba a punto de enfrentar el último paso necesario para recuperar completamente mi libertad emocional. El paso que definiría, de manera irreversible, quién sería yo a partir de ese momento. Mientras ella hablaba frente a mí en aquel último encuentro, comprendí algo con una claridad que jamás había tenido en toda mi vida. No estaba escuchando a una persona que buscaba reparar el daño, sino a alguien que aún intentaba sostener una conexión basada en la necesidad de control. Sus palabras parecían correctas en la superficie, pero el fondo seguía siendo el mismo de siempre. No hablaba de responsabilidad real, ni de cambios concretos, ni de entender la magnitud de lo que había hecho. Hablaba de no quedarse sola. Por primera vez, no sentí compasión automática. Durante años, mi reacción natural había sido intentar salvarla emocionalmente, justificar su dolor, entender sus inseguridades incluso cuando me perjudicaban. Pero en ese momento, algo dentro de mí había cambiado de forma irreversible. Ya no me veía como la persona responsable de sostener su estabilidad emocional. Me veía como alguien que tenía derecho a protegerse. Cuando finalmente me tocó hablar, no levanté la voz ni utilicé reproches. No lo hice porque ya no sentía la necesidad de convencerla de nada. Solo le dije, con total serenidad, que entendía su miedo a quedarse sola, pero que yo no podía seguir sacrificando mi bienestar para evitar que enfrentara las consecuencias de sus propias decisiones. Le expliqué que el daño que había causado no era un error puntual, sino un patrón sostenido durante años. Por primera vez, la vi quedarse sin argumentos. No intentó interrumpirme ni manipular la conversación como antes. Simplemente me observó en silencio. Y en su mirada, por primera vez, apareció algo distinto. No era culpa ni arrepentimiento profundo, era la comprensión de que realmente había perdido el control sobre mí. Ese fue el momento en que supe que la dinámica que nos había definido durante toda la vida había terminado. Le dije algo que se convertiría en la frase más importante de todo mi proceso: que no la odiaba. Que no sentía la necesidad de vengarme ni de hacerle daño. Pero que tampoco podía permitir que volviera a ocupar un espacio en mi vida. Porque el verdadero límite no nace del rencor, sino de la claridad sobre lo que uno merece y lo que no está dispuesto a tolerar nunca más. Cuando me levanté de esa mesa y caminé hacia la salida, sentí algo que nunca había experimentado antes. No fue euforia, ni alivio inmediato, ni una felicidad repentina. Fue algo mucho más profundo y estable, una sensación de quietud interna. Como si, después de años viviendo en una tensión emocional constante, mi mente finalmente pudiera descansar. Los meses siguientes confirmaron algo que jamás imaginé. Sin su influencia en mi vida, mi percepción de mí misma comenzó a cambiar radicalmente. Empecé a construir relaciones más sanas, a tomar decisiones sin miedo al sabotaje invisible, y a confiar en mis propias capacidades sin sentir que alguien estaba esperando silenciosamente mi caída. También entendí algo que transformó completamente mi visión del pasado. Durante mucho tiempo creí que mi mayor pérdida había sido la traición de mi hermana. Pero con el tiempo comprendí que lo más valioso que había recuperado no era una relación, ni una oportunidad perdida, ni una reputación dañada. Era algo mucho más importante: mi autonomía emocional. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no veo únicamente dolor. Veo una lección que redefinió quién soy. Aprendí que no todas las personas que nos hieren lo hacen desde el odio abierto, algunas lo hacen desde inseguridades profundas que nunca enfrentan. Pero también aprendí que comprender las razones de alguien no significa tener que permitir que permanezca en tu vida. Y si hay algo que sé con absoluta certeza ahora, es esto: el día que decidí dejar de intentar salvar una relación que me destruía, fue el mismo día en que, por primera vez en toda mi vida, empecé realmente a salvarme a mí misma.